Y después de ese pequeño fragmento vamos a abordar el capítulo final de la serie Los oficios de la construcción con dos invitados. Nos acompañan la directora documentalista de Estructuralía, Alicia Ozamiz Fortis, y Benito Sierra, que es monitor de la especialidad de albañilería en la Fundación Laboral de la Construcción. Bienvenidos. Hola, buenos días. Bueno, Alicia, parece mentira, pero ya hemos llegado al capítulo final de la serie. Y bueno, no podía faltar el albañil, ¿no? Si hablamos de oficios de la construcción, tenía que estar. Efectivamente, el broche de oro, ¿verdad? Sí, el albañil es un personaje que ha estado desde los orígenes de los tiempos, ¿no? Ya se verá en el vídeo cómo lo uníamos también con el cantero, ¿verdad? Porque, ¿qué significa albañil? Que es un término absolutamente más moderno, ¿no? Es un término árabe. Y el término albañil significa la persona que construye y edifica. O sea, que ahí tenemos un amplio campo. Construye y edifica las labores básicas de la construcción. Es decir, que en ese sentido tiene un espectro amplísimo, como luego ya lo veremos, y se puede dedicar un poquito pues a todo. Y ha sido dotado de un gran prestigio a lo largo de la historia también. Benito, y si esta serie perseguía, bueno, de alguna manera ennoblecer, ¿no?, y dar el prestigio que merecen a los oficios de la construcción, quizás tengo la sensación de que el albañil lo necesitaba especialmente porque... Sí, lo necesitaba porque con el boom inmobiliario cualquiera era oficial, o sea, desde un peón, como hacía falta albañiles, adquirían la competencia de oficial de albañil, que claro, esto luego ha llevado a tener muchas deficiencias en las construcciones del boom inmobiliario que hubo. Quizás el tiempo lo pone todo en su sitio, ¿no? Eso sí. Claro, entonces ahora en estos momentos pues se requieren de profesionales cualificados y esto pasa por una formación previa. Evidentemente nosotros en la Fundación Laboral de la Construcción formamos a esos albañiles para que estén capacitados para abarcar esas tareas. Puedan desempeñar el trabajo correctamente. Exactamente. Porque, Alicia, en un organigrama, bueno, que diseñáramos así sobre una edificación... Como decíamos antes, que realice trabajos básicos de la edificación no significa que pueda hacer cualquier cosa y cualquiera, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, una labor bastante importante del albañil es que, aparte de su propia labor, que generalmente suelen ser obras de fábrica, ¿verdad?, y como en materiales ya últimamente más modernos, lo que hace es ayudas a otros oficios. Entonces, el albañil ahí está como la persona fundamentalmente de apoyo a otras tareas fundamentales en la construcción. Y en ese sentido es fácil situar en un organigrama al albañil, o al estar un poco presente en otras tareas, no está tan delimitado su campo de trabajo como otros. Sí, porque dentro de lo que es su propia tarea general de hacer esas labores propias, también tiene una graduación dentro de la obra. Y antiguamente estaba el maestro albañil, a continuación el oficial también que trabajaba y el aprendiz. Y hoy día pues también tenemos una serie de graduaciones que también corresponden a la enseñanza que realmente adquieren, ¿no? Es decir, que haga eso no significa que no lo haga con un nivel determinado de aprendizaje y de maestría y de destreza. Y Benito, ¿es impreciso decir que un albañil sabe un poco de todo o es erróneo directamente? Es un poco impreciso porque saber todo el mundo no se sabe de todo en esta vida. Entonces el albañil, sus cualidades que tiene son las fábricas, ¿no? Y dentro de las fábricas tendríamos el envolvente de un edificio, ¿no?, que sería hecho con ladrillo, las divisiones, ¿no?, las cubiertas para que luego los tejeros puedan tejar y hacer la impermeabilización del edificio. Esas son las tareas concretas del albañil. Bueno, no nos vamos a hacer más de rogar, conozcamos quién es y qué ha sido capaz de hacer este profesional, que es el albañil. Si Egipto fue la cuna del cantero, podríamos decir que la cuna del ladrillo estuvo en Mesopotamia. Mesopotamia, etimológicamente país entre ríos, corresponde actualmente a Irak y este de Siria. Era un país de cañas y barro, sin apenas piedra ni madera. Allí inicialmente las construcciones fueron de adobe, utilizado en estado seco o bien todavía humedecido. A diferencia del ladrillo que se cuece en horno, el adobe es una pieza de tierra arcillosa cruda, generalmente secada en su totalidad a la intemperie y mezclada con paja u otros elementos para mejorar su cohesión.
Con el adobe, ya fuera en estado seco o pastoso, los albañiles mesopotámicos levantaron edificaciones sobrecogedoras por su masividad. Edificaciones de gran osadía constructiva, como los zigurats. Los zigurats, cuyo nombre significa ser alto, materializaban el anhelo de conexión con lo divino y constituían un marco excepcional para las ceremonias. La edificación situada en la cima generalmente era un templo en el que se recibía al dios protector de la ciudad. El Zigurat de Ur, patria de Abraham, hoy parcialmente restaurado, se construyó en el siglo XXII a.C., época neosumeria, protegiendo la mole del exterior con ladrillos. El último periodo de la civilización mesopotámica, el neobabilónico, siglos VII y VI a.C., duró tan solo 70 años, pero fue realmente revolucionario. En este periodo, los albañiles utilizaron el ladrillo no solo con forma plana, sino también en relieve, y tanto en su color como con acabado vidriado y polícromo. Así se puede ver en las murallas de Babilonia, la mayor obra de fortificación nunca vista, cuyas dimensiones posibilitaban que por ella pudieran circular cuadrigas. O también se puede apreciar en la puerta de la diosa Istar, ejemplo de calidad artesanal y ejecución de obra exquisita. Revela la maestría en el moldeado y acabado de figuras de animales sagrados. Pero el ladrillo tuvo una gran repercusión en muchas otras culturas y civilizaciones. Los albañiles islámicos, de forma brillante e imaginativa, llevaron al límite el arte de animar una superficie por medio de elementos en relieve. Esta animación la conseguían gracias a los diferentes modos de colocación y manipulación previa de las piezas, así como a la combinación del ladrillo tosco con el ladrillo esmaltado. Los romanos contribuyeron de forma decisiva a la normalización del ladrillo y también a regular su fabricación, de modo que fueron pioneros en implantar lo que posteriormente se convertiría en un estricto control de calidad. Durante gran parte de la historia, la diferencia entre el oficio de cantero y el de albañil ha sido bastante difusa. Desde un punto de vista contemporáneo, la diferencia entre ambos oficios estribaría básicamente en el material que trabajan. El albañil se dedica principalmente a obras de ladrillo, mientras que los canteros a trabajos con piedra natural. El albañil sigue realizando obras excelentes, extraordinariamente creativas, con ladrillos y demás materiales derivados de la arcilla, piedras, bloques de cemento, morteros y pastas. Asimismo, y especialmente en las obras de menor tamaño, que son las más habituales, el albañil ha de realizar trabajos de ayuda a otros oficios, e incluso replanteo y construcción de cimentaciones sencillas y zanjas para redes horizontales de saneamiento. Aunque poco a poco se van industrializando los procesos y elementos constructivos, el mercado sigue demandando materiales tradicionales, que son percibidos como más amables y duraderos. Por este motivo, el albañil continúa siendo una figura clave en la obra de edificación. Alicia Ozamiz Fortis, además de directora de investigación y posgrado, es profesora doctora de Historia Técnica de la Construcción de la Universidad Camilo José Cela. Benito Sierra es monitor de la especialidad de albañilería en la Fundación Laboral de la Construcción, y ahora también se ha incorporado a nuestra mesa de entrevistas Andrés Serrano, el director de Construcción Internacional y Audiovisual de Estructuralia. Los tres han visto con nosotros este último capítulo de la serie. Hola otra vez, bienvenido Andrés. Hola otra vez, bienvenido Andrés. Bueno, Benito, también estás muy vinculado al mundo de la educación de manera directa. ¿Ha cambiado mucho lo que tienes que enseñar a tus alumnos respecto a lo que hemos visto, por ejemplo, en el documental? Sí, sí ha cambiado.
En la antigüedad, antiguamente se aprendía el oficio en la propia obra y normalmente solía ser heredado, o sea, los padres, tíos o hermanos, ¿no? Enseñaban a la siguiente generación, ¿no? A la siguiente generación para que no perdieran el oficio. Ahora en estos momentos, pues no, nuestros padres no quieren que trabajemos en la construcción, prefieren que seamos arquitectos, pero alguien tiene que poner los ladrillos, ¿no? Por lo tanto, la enseñanza se hace en escuelas, es mucho más fácil y se termina su aprendizaje cuando comienzan a trabajar en el puesto de trabajo. Alicia, ¿te quedas satisfecha con el resultado global de la obra? Como tú eres una mujer muy exigente, seguro que... Hombre, ¿cómo no me voy a quedar satisfecha? Por supuesto, ¿no? Y sobre todo porque cumple perfectamente, yo creo, los objetivos, ¿verdad?, que habíamos previsto para ello. Entonces, claro, esa satisfacción que sientes y que ves y todo el cariño que ha estado puesto aquí, pues cómo no voy a estar satisfecha. Bueno, a mí me gustaría también aprovechar el momento que me das, ¿no?, para poder agradecer toda la colaboración y todo el placer que ha sido, ¿no?, trabajar en esta aventura. Y también, por supuesto, a vosotros, ¿no?, a Televisión Española, que habéis acogido este proyecto con tanta ilusión. Pues muchas gracias, por supuesto. Bueno, nosotros encantados, pero vamos a hablar del último oficio, que es el que representas tú, el de albañil. Benito, ¿qué cualidades se requiere para ser un buen albañil? Porque quizás en lo que hay que incidir es que hay que ser buen profesional, que es también por lo que quería apostar esta serie, ¿no?, por hacer llegar ese mensaje. Sí, efectivamente. Para ser un buen profesional hay que tener conocimientos, ¿no? Hay que tener cierta destreza y que normalmente suele ser innata en la persona, ¿no? Para poder desempeñar estas tareas que son un poco duras, pero que muy agradecidas, ¿no? Y bueno, a partir de ahí es continuar el trabajo, ¿no? Bueno, Andrés, por lo que queréis estar aquí era, aparte para poner el broche final a esta serie, porque ahora habéis convertido la serie en libro, esta edición preciosa que tengo aquí, que yo no sé si aporta algo diferente a lo que hemos visto en la serie documental. Así es. Bueno, lo que es el proyecto para la serie documental empezó obviamente con una primera fase de documentación, de investigación exhaustiva de cada uno de los oficios, de la historia de cada uno de los oficios, y fue un trabajo, la verdad, que excepcional que hizo Alicia, y la verdad que, bueno, pues al final contamos con una documentación bastante detallada y muy trabajada y con imágenes de cada uno de los oficios, y lo que daba rabia era no poder incorporar todo dentro del documental, especialmente a Alicia. y bueno, dijimos, bueno, con esto podemos, la verdad, que preparar una documentación magnífica académicamente y ya como libro editado e ilustrado, ¿no? Y fruto de esas ideas pues surgió este libro, que la verdad que aprovecha gran parte de ese trabajo de documentación, pero desde luego queda todavía mucho ahí en el tintero para una tesis doctoral incluso. En cuanto a contenidos, Alicia, ¿qué te falta por decir, ¿no?, para poner el punto ¿Qué final? podría aportar el libro, ¿no? Aparte de tenerlo a mano y tener esa posibilidad de tener esa visualización directa. Pues desde el punto de vista de los contenidos, yo creo que supone un complemento bastante bueno, porque, por ejemplo, te puedes quedar, lo digo por comentarios, ¿no?, que yo he recibido, oye, ¿ese edificio cuál era? Y ese tal, y resulta que aquí, pues los edificios más relevantes o las construcciones tal vienen fotografiadas con su pie, de manera que también pues produce ese conocimiento. Luego técnicas, por ejemplo, pues del fresco, de tapial, también de una forma muy escueta. Muy visual, entonces, ¿no?, y muy visual. también. Entonces también tiene eso que puedes aprender, ¿no?, que queremos que aprendas y que además pues que te pueda producir una cierta curiosidad del documental, pues tiene, yo creo que un refuerzo y un complemento bastante directo. Se aleja alguna vez, ¿no?, pero vamos, de una manera muy acotada para que sea, si no tendría relación con el DVD, pero yo creo que sí, yo creo que ha sido una idea, la verdad, que hay que agradecer a Estructuralia, porque sí, pienso que es un complemento ideal. En absoluto sobra. Pues es verdad. Le recomendamos a todo el mundo que le eche un vistazo y que disfrute con esta serie y con este libro. Muchas gracias por habernos dado semana tras semana la oportunidad de dárselo a conocer a los espectadores. Gracias, María. Muchas gracias a todos. Bueno, pues la semana que viene les brindamos la oportunidad de ver el audiovisual al completo, todos los oficios de la construcción, aquí el martes. De todas formas, mañana también les esperamos con más Aventura del Saber a partir de las 10 en La 2. Adiós.